Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S versus al Samsung M30. Entonces comencemos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las 4 lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para 2 tarjetas nano SIM, así como una tarjeta microSD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. Antes de hablar del Samsung M30, es importante recalcar que existe una cierta homogeneidad en el lenguaje de diseño de los teléfonos de la serie M, ya que los dispositivos están todos hechos de plástico y tienen características modernas, como el notch en forma de gota de agua y baterías grandes. En general, el modelo Galaxy M30 se siente muy similar a lo ya presentado por esta compañía, es decir, el diseño es funcional, encaja muy bien en mano y es bastante resistente, acompañado de unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en su parte inferior donde es un poco más ancho. Sumado a esto, presenta unas estupendas esquinas redondeadas. Para el Samsung M30 vamos a encontrar que en su lado derecho tiene los botones del control de volumen y uno de encendido. Estos botones podrían decirse que son ergonómicos. De hecho, incluso el lector de huellas dactilares es muy cómodo de alcanzar. También es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, y en el tiempo de uso terminé optando por él en lugar de la opción de desbloqueo facial, que aún no ha logrado ganar mi confianza. Mientras tanto, en el lado izquierdo hay una bandeja con ranuras para 2 tarjetas nano SIM, así como una ranura para tarjetas microSD dedicada. A lo largo del borde inferior del teléfono se encuentra el conector USB tipo C, el puerto de audio de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Este último no va demasiado alto y el sonido producido es bastante suave. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con sus botones de navegación en su pantalla. En sus dimensiones nos encontraremos con 159 x 75.1 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung M30 nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung M30, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag, aunque con
con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar, y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada. Por el contrario, tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos. Tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. Las especificaciones internas del Samsung Galaxy M30 son las mismas del Galaxy M20, en su mayor parte. El teléfono está alimentado por un procesador Exynos 7904 que se basa en un proceso de 14 nanómetros. Este es un conjunto de chips octa-core con una combinación de dos núcleos Cortex A73 de alto rendimiento, combinados con 6 núcleos de eficiencia Cortex A53. Ahora bien, si vas a utilizar el teléfono únicamente enfocado en las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto, no notarás ningún tipo de problema, pero si lo usas para juegos, déjame decirte que puede que te sientas un poco decepcionado, ya que la GPU Mali G71 MP2 definitivamente se queda atrás del Adreno 612 del Snapdragon 675 del Redmi Note 7 Pro. Este M30 está predeterminado para gráficos medios en PUF, pero te ofrecerá una buena fluidez y casi en ningún instante notarás lag en el dispositivo. Mejor dicho, el rendimiento general es muy refinado y Samsung ha hecho un trabajo absolutamente fantástico al asegurarnos de que no hayan caídas en rendimiento en ninguna parte de la interfaz del usuario. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. La duración de la batería del Samsung Galaxy M30 es muy buena. Hay una gran batería de 5000 mAh dentro del dispositivo, que es lo suficientemente potente como para durar todo un día con facilidad, junto con una buena optimización de batería. Es decir, para resumírtelo un poco, cuando hice las pruebas en el dispositivo duró casi 2 días completos de uso. Llevando un poco a tope este teléfono, utilizando para llamadas telefónicas, navegación web, uso de redes sociales, transmisión de música e incluso varias partidas de juegos, mejor dicho, un uso bastante típico, este terminal logró brindarme constantemente cerca de 8 horas de pantalla activa. Y para finalizar, debemos reconocer que Samsung incluyó un cargador tipo C, aproximadamente de 15 watts en la caja, pero como se trata de una batería grande, me tomó 2 horas y 25 minutos en promedio para cargar el teléfono por completo, pero de nuevo, no me quejaría con una batería tan duradera. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20:9, el Note 9S es como de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a 2 manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso.
Si bien también nos gustó la pantalla LCD del Galaxy M20, la pantalla Super AMOLED de este Samsung M30 aquí es definitivamente un paso adelante y es uno de los mejores paneles que podemos obtener en este rango de precios. Pues tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2280 píxeles con una densidad de 394. Es de recalcar que este es el primer teléfono de la serie M con muesca en forma de U en la parte frontal, sin ningún tipo de novedad significativa. Debido a la naturaleza de la tecnología, los niveles de contraste son fantásticos y también lo son los ángulos de visión. La pantalla se ve impresionante por donde la mires. Los niveles de negro se manejan adecuadamente y el brillo máximo es sorprendente cuando se configura manualmente, siendo suficiente para la visualización en exteriores. En el modo automático el ajuste de brillo es un poco conservador y es posible que la pantalla no sea completamente visible a la luz del sol. El punto blanco predeterminado es bastante preciso, pero si se desea un tono más cálido o más frío puede cambiarse del perfil de cine a foto AMOLED en la configuración del dispositivo. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo. Funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. En el Samsung M30 tendremos una configuración de triple cámara trasera, lo cual en un teléfono económico es difícil de encontrar o no se conoce, pero Samsung lo ha hecho posible. Definitivamente era algo que estaba ansioso por probar, pero al hacerlo este dispositivo logró decepcionarme un poco, ya que Samsung podría haber hecho mucho con un hardware tan impresionante, pero no lo hizo. Aquí únicamente nos conformaremos con tener un trabajo decente. El teléfono incluye una cámara primaria de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9, con un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una lente de ángulo ultra ancha de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Ahora las imágenes tomadas a la luz del día resultan bien, con grandes niveles de contraste y tonos de apariencia natural. Sin embargo, las imágenes tomadas con la lente gran angular se ven horriblemente distorsionadas en ocasiones y Samsung tiene un corrector de forma que les permite corregir este problema. Sin embargo, hubo ocasiones en que las imágenes estaban demasiado distorsionadas como para corregirlas. El modo retrato funciona bien, con una gran detección de bordes y una separación natural del fondo del sujeto. El desenfoque parece bastante natural y se puede aumentar o disminuir después de haber tomado la foto en la configuración. En cuanto a la cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, estuve muy satisfecho con las selfies, tanto en condiciones de luz diurna como en condiciones de baja luz. Y para finalizar, en cuanto al desbloqueo facial funciona un poco regular, con una precisión algo decente para un sistema no tan seguro basado en 2D. Por esto prefiero desbloqueo por lector de huellas.
El Redmi Note 9S le gana al Samsung M30 en diseño, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung M30 no gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. Definitivamente el Redmi Note 9S viene ganando los enfrentamientos que se han realizado en este canal, no solo por ser un dispositivo económico, sino por tener un excelente funcionamiento en la gama media a la que pertenece. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.